El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La Voz del Libro, con Gaby del Río. El árbol da frutos exquisitos, como los libros. Qué bueno que están con nosotros en este último programa. No se espanten, no es de La Voz del Libro, es de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del escritor inglés Robert Louis Stevenson, su novela más conocida, muy célebre, que se ha llevado a la pantalla grande, a la chica, al teatro, en fin, ha inspirado mucho porque la historia de Edward Hyde y el Dr. Jekyll es muy, muy profunda. Recordando lo que leímos en la ocasión anterior, les diré que cuando el Dr. Jekyll se da cuenta que se había acostado como él y había despertado convertido en Edward Hyde, regresa a su casa, toma la medicina y se convierte nuevamente en Dr. Jekyll. Sin embargo, empezó a preocuparse porque veía un peligro, y era que se rompiera el equilibrio de su naturaleza y que perdiera la facultad de cambio voluntario, que la personalidad de Edward Hyde llegase a ser irrevocablemente su personalidad. Así es que se vio en la necesidad de escoger entre los dos, ya que si bien al principio lo difícil era desprenderse del cuerpo del Dr. Jekyll, en los últimos tiempos lo difícil era regresar a ser el Dr. Jekyll. Y él decidió por lo más noble y lo más sano y la vida más normal, que era la del Dr. Henry Jekyll. Sin embargo, pasó algún tiempo en el que se mantuvo firme en su resolución, pero comenzaron nuevamente a torturarlo las tentaciones y las ansias y los anhelos de Mr. Hyde, y una vez más compuso la pócima y se transformó nuevamente en Mr. Hyde. Pero en esta ocasión sintió una muy fuerte propensión a la maldad. Y quizá eso fue lo que lo llevó a aquella tempestad de cólera con que dio muerte a Mr. Danvers, aquella noche terrible en que sin motivo alguno lo golpeó hasta darle muerte. Hyde regresó a la casa y estaba componiendo nuevamente la pócima. Hyde estaba contento e inclusive cantando, y al beber la pócima brindó por el muerto, pero aún no había terminado de transformarse cuando el Dr. Henry Jekyll, bañado en lágrimas, estaba ya de rodillas y pidiendo la misericordia de Dios. Estos agudos remordimientos se combinaban con un sentimiento de gozo, porque el Dr. Jekyll sabía que Hyde en adelante ya era imposible que existiera, debido a que si Hyde salía al público, pues inmediatamente lo llevarían a la muerte. Entonces resolvió redimir el pasado con su conducta futura, se dedicó a aliviar los sufrimientos de los demás, ayudar a la gente, pero aún pesaba sobre él la aflicción de su dualidad, y la dualidad que todos nosotros tenemos en el interior. Su ser inferior lo empezó nuevamente a torturar con las tentaciones y nuevamente quiso transformarse en Mr. Hyde. Vamos a continuar y a finalizar esta novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A todo le llega su fin. La más amplia medida acaba por colmarse, y esta breve condescendencia con mi maldad acabó de romper el equilibrio de mi alma. Y sin embargo, no me alarmé. La caída parecía natural, como un retorno a los días lejanos antes de que hiciera mi descubrimiento. Era un día de enero, hermoso y claro,
húmedo en el suelo, donde se había derretido la escarcha, pero limpio de nubes allá arriba, y en el parque del regente, lleno de pájaros que piaban, había gratos efluvios de primavera. Me senté al sol en un banco. El animal que estaba dentro de mí se entretenía en relamer sensuales y gustosos recuerdos en la memoria. Mi espíritu, un tanto adormilado, hacía promesas de inmediata penitencia, pero sin decisión para comenzarla. Después de todo, pensaba, yo era como todos los demás, y hasta sonreía comparándome con otros y poniendo al lado de mi activa bondad la perezosa crueldad de su negligencia. Y en el mismo instante de ocurrírseme esta vanidosa idea, me cogió un desfallecimiento con horribles náuseas y mortales sacudidas. Cuando estos síntomas se calmaron, me quedé exhausto. Y después, a medida que me iba reponiendo de esa debilidad, empecé a notar un cambio en el tono de mis pensamientos. Mayor audacia, desprecio del peligro, falta de las ligaduras del deber. Miré hacia abajo. Las ropas colgaban informes sobre mis miembros mermados. La mano que descansaba en mi rodilla era correosa y peluda. Una vez más, era yo, Edward Hyde. Un momento antes había estado seguro del respeto de todos. Era rico, querido de muchos. La mesa me esperaba puesta en mi casa. Y ahora era la alimaña perseguida por todos, casado, sin refugio, un asesino célebre, carne de horca. Mi razón se tambaleaba, pero no me abandonó del todo. Más de una vez había notado que en mi segunda condición mis facultades parecían aguzarse extraordinariamente y que mis energías adquirían mayor tensión y elasticidad. Y así sucedió que, en un trance en que quizá Henry Jekyll habría sucumbido, Hyde se levantó a la altura de las circunstancias. Mis drogas estaban en uno de los armarios del gabinete. ¿Cómo llegar a ellas? Tal era el problema que, apretándome las sienes entre las manos, me puse a resolver. Había cerrado la puerta del laboratorio. Si intentaba entrar en la casa, mis propios criados me entregarían al verdugo. Vi que tenía que valerme de mano ajena y pensé en Lanyon. ¿Cómo podía llegar hasta él? ¿Cómo persuadirle? Suponiendo que escapase a la captura en las calles, ¿cómo iba a lograr que me admitiese en su presencia? ¿Y cómo iba yo, un visitante desconocido y desagradable, a convencer al famoso médico para que entrase a saco en el despacho de su colega el doctor Jekyll? Me acordé entonces de que me quedaba algo de mi primitiva personalidad. Podía escribir con mi propia letra. Y en cuanto esta fulminante chispa saltó en mi mente, quedó iluminado de punta a punta todo el camino que había de seguir. Así pues, arreglé mis ropas como mejor pude, y llamando a un coche que pasaba, me hice llevar a un hotel en la calle de Portland, cuyo nombre recordaba por casualidad. Al ver mi atavío, que era en verdad harto cómico, por trágico que fuese el destino del que aquellas ropas encubrían, el cochero no pudo ocultar su regocijo. Le miré, rechinando los dientes, con un arrebato de diabólica furia, y la sonrisa se heló en sus labios, felizmente para él, y aún más felizmente para mí, pues en otro instante le habría lanzado del pescante abajo. Al entrar en el hotel, miré en torno mío con aire tan tenebroso que hizo temblar a los dependientes. Ni una mirada osaron cambiar en mi presencia, y obsequiosos recibieron mis órdenes, me condujeron a una habitación y me llevaron papel para escribir. Hyde, en peligro de su vida, era un ser nuevo para mí, sacudido por una rabia loca, enardecido a punto para el asesinato, ávido de hacer daño. Y sin embargo, conservaba su astucia, dominó su furia con un vigoroso esfuerzo de la voluntad. Escribió las 2 cartas, tan importantes, una para Lanyon
y otra para Poole. Y para estar seguro de que habían sido echadas al correo, las envió con orden de que las certificasen. Después, pasó todo el día en su habitación, sentado junto al fuego, royéndose las uñas. Allí comió, a solas con sus terrores, haciendo trasudar al camarero cada vez que se encontraban sus miradas. Y desde allí, cuando cerró la noche, se echó él a la calle y, guarecido en un rincón de un coche cerrado, anduvo por la ciudad de acá para allá. Digo él, no puedo decir yo. Aquel engendro del infierno no tenía nada de humano. Nada vivía en él como no fuera el miedo y el odio. Y cuando al fin, figurándose que el cochero empezaba a sospechar, despidió el coche y se aventuró a pie por entre los transeúntes nocturnos, trajeado con las mal ajustadas ropas, centro de atracción de todas las miradas, aquellas dos bajas pasiones se revolvían dentro de él como una tempestad. Marchaba deprisa, perseguido por sus propios temores, charlando consigo mismo por las calles menos frecuentadas, y no cesaba de contar los momentos que aún faltaban para la medianoche. Una mujer fue a hablarle, creo que para venderle una caja de cerillas, pero él le dio un golpe en la cara y la mujer huyó. Cuando volví en mí en casa de Lanyon, creo que el horror de mi viejo amigo quizá llegó a afectarme un tanto. No lo sé. No sería a lo sumo sino una gota más en el mar. Tal era como recordaba después aquellas horas. Un cambio se había operado en mí. Ya no era el temor de la horca, sino el horror de ser Hyde lo que me atormentaba. Escuché como en un sueño la reprobación de Lanyon, y como en un sueño volví a mi casa y me metí en la cama. Dormí, después del agotamiento de la jornada, con una invencible y profunda modorra que ni siquiera pudieron romper las pesadillas que me torturaron. Desperté por la mañana quebrantado y débil, pero rehecho. Aún aborrecía y tenía la idea de la bestia que dormitaba dentro de mí, y no había olvidado, por supuesto, los espantables terrores del día anterior. Pero ya estaba otra vez en mi casa, bajo mi propio techo, al lado de mis drogas, y la gratitud por mi escape resplandecía tan intensamente en mi alma que casi rivalizaba con la luz de la esperanza. Cruzaba sosegadamente el patio después de desayunar, respirando con deleite la frescura del aire, cuando sentí de nuevo esas indescriptibles sensaciones que anunciaban el cambio, y apenas tuve tiempo para cobijarme en el gabinete antes de que ya estuviera otra vez luchando con la furia y la agitación de las pasiones de Hyde. Se hizo preciso en aquella ocasión doblar la dosis para que pudiera volver en mí, y 6 horas después, cuando estaba sentado mirando tristemente la lumbre, las ansias tornaron y otra vez tuve que administrarme la droga. En suma, desde aquel día en adelante parecía que solo por un gran esfuerzo que pudiera llamar gimnástico y únicamente bajo el estímulo inmediato de la droga podía sustentar la fisonomía de Jekyll. A todas horas del día y de la noche se presentaba el estremecimiento avisador y sobre todo, si me dormía o en cuanto me adormilaba un instante en la butaca, siempre era Hyde al despertar. Bajo el agobio de esta amenaza, siempre cerniéndose sobre mí y por el insomnio a que yo me condenaba a mí mismo, aún más allá de lo que yo creía que el hombre era capaz de resistir, llegué a convertirme en mi propia persona de Jekyll, en un ser consumido y agotado por la fiebre, desmayado y débil de cuerpo y de espíritu, y ocupado en un solo pensamiento, el odio a mi otro yo. Pero tan pronto como me dormía o se pasaban los efectos de la medicina, me encontraba de un salto y casi sin transición, porque las congojas del cambio iban notándose menos cada día, con una fantasía desbordante de aterradoras imágenes,
un alma agitada por odio sin causa y un cuerpo que no me parecía bastante recio para contener las fieras energías vitales. Parecía que la fuerza de Hyde había crecido a costa del agotamiento de Jekyll, y en verdad que el odio que ahora los dividía era igual por cada parte, por lo que Jekyll era una cosa de instinto vital. Había visto ahora toda la deformidad de aquella criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia y era su coheredero hasta la muerte. Y fuera de esos lazos de comunidad, los cuales constituían por sí la parte más dramática de su desdicha, concebía a Hyde, a pesar de toda su vigorosa vitalidad, como cosa no solo infernal, sino inorgánica. Y esto era lo intolerable, que el limo del abismo pareciese articular gritos y voces, que el polvo amorfo gesticulara y pecase, que lo que estaba muerto y no tenía forma usurpase los atributos de la vida. Y esto, además de aquel indomable horror, estaba cosido a él más íntimamente que una esposa, más de cerca que sus propios ojos. Estaba enjaulado en su misma carne, donde le oía gemir y le sentía forcejear por nacer, y en todo momento de debilidad y en la confianza del sueño prevalecía contra él y le suplantaba en la vida. El odio de Hyde a Jekyll era de distinta naturaleza. Su miedo a la horca le obligaba de continuo a cometer suicidios pasajeros y a tornar a la situación subordinada de ser solo una parte en lugar de una persona. Pero aborrecía esa necesidad. Odiaba el abatimiento en que Jekyll había caído y sentía el agravio de la aversión con que éste le miraba. De ahí las simiescas jugarretas que maquina contra mí, como garrapatear blasfemias con mi letra en las páginas de mis libros o quemar las cartas y el retrato de mi padre. Y es seguro que, a no ser por su temor a la muerte, ya hace mucho que habría buscado su propia ruina, solo por arrastrarme a mí en ella. Pero su amor a la vida es admirable, y aún digo más, yo, que siento bascas y escalofríos ante la mera idea de Hyde, cuando pienso en la abyección y en el frenesí de ese amor y en cómo teme mi poder de extinguir su vida suicidándome, no puedo menos que sentir piedad por él en el fondo de mi corazón. Es inútil proseguir este relato. Y aunque quisiera, no me queda tiempo para hacerlo. Baste decir que nunca sufrió nadie tales tormentos. Y sin embargo, aun siendo como eran, el hábito trajo, alivio o no, pero sí una especie de encallecimiento del alma. Y mi castigo pudiera haberse prolongado años enteros, a no ser por la postrera calamidad que ha caído sobre mí y que me ha separado definitivamente de mi propio rostro y naturaleza. Mis provisiones de sal, que no había renovado desde la fecha del primer experimento, comenzaron a escasear. Envié a buscar un nuevo pedido y compuse la bebida. Se produjo enseguida la ebullición y después el primer cambio de color, pero no el segundo. La bebí y no produjo efecto. Poole puede decirte cómo hice revolver todo Londres de arriba a abajo. Fue en vano. Y estoy ahora persuadido de que la primera que compré no estaba pura y que fue aquella impureza desconocida la que prestó eficacia a la poción. Ha transcurrido cerca de una semana y estoy ahora terminando esta confesión bajo la influencia de los restos que aún me quedaban de la primitiva sal. Esta, pues, es la prostera vez, a no ocurrir un milagro, que Henry Jekyll puede pensar sus propios pensamientos y ver su propia cara.
tan lastimosamente demudada en el espejo. Ni debo retardarme en poner término a este escrito, pues si hasta ahora se ha librado de ser destruido, se debe a la vez a una gran precaución y extraordinaria suerte. Si las ansias del cambio vinieran mientras escribo, Hyde lo haría pedazos. Pero si ha pasado algún tiempo, un pasmoso egoísmo y su tendencia a circunscribirse al momento presente es probable que lo salven, una vez más, de la malignidad de este simio. Aunque es verdad que el sino fatal que nos aguarda por instantes a los dos ya ha producido en él un cambio y lo ha subyugado. Dentro de media hora, cuando otra vez, y ya para siempre, vuelva yo a asumir esta aborrecida personalidad, sé que estaré sentado en la butaca, estremecido y lloroso, o que continuaré paseando arriba y abajo por este cuarto, mi último refugio en la tierra, aguzando el oído con el más intenso y temeroso anhelo para sorprender cualquier ruido amenazador. ¿Morirá Hyde en el patíbulo o tendrá suficiente valor para liberarse él mismo en el postrer momento? Dios lo sabe. A mí no me importa. Esta es la verdadera hora de mi muerte, y lo que venga después no me concierne a mí, sino a otro. Aquí, pues, al dejar la pluma y sellar el sobre que encierra esta confesión, pongo el fin a la vida del desventurado Henry Jekyll. Hasta el día en que es de verdad que algún día lo verás. ¿Crees que yo te dejaré marchar? Si es así, siento decir que no lo haré jamás, pues jamás te librarás de mí. No eres más que tu faz y un espejo. Cierro mis ojos y nadie te ve. Yo soy tu faz que refleja el espejo. Toda tu vida contigo estaré. Tú no eres más que una gran pesadilla. Tú no eres más que un grito de horror. Pronto verá dónde va al fin tu rencor. Nadie sueña aquí que va, pues no hay despertar. Es la pesadilla sin final. ¡Ay! Quiere decir, no importa lo que vas a hacer, sobrevivirás a cualquier mal. Vas a morir, mi silencio entierra, no hay elección, perderá el control. No me controlas, pues vive en tu vida. Sientes tu alma la misma que yo. Vivo sin ti, jamás al contrario. Yo seré yo tras tu danza mortal. Reviviré mientras tu polvo será. Viviré en ti para siempre. No, con Satán a mi favor. Que llego ya
No, yo no. Vete tú. Si me voy, también tú. Muere en mí. Seré tú. Vamos, Hyde. Déjame. ¿No ves que yo soy tú? No. No es verdad. Tú eres yo. No. Nunca. Sí, siempre. Maldito seas, Hyde. Llévate tu maldad y púdrete en el infierno. Quedaré allí, Jekyll. ¡Jamás! Pues con la nostalgia que siempre nos da despedirnos de un libro que nos atrapó, que nos acompañó, que nos llevó en la imaginación a tantos y tantos lugares, a tantas y tantas emociones, cerramos las páginas de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Esta novela famosa, novela psicológica, en la que más que una confrontación entre el bien y el mal, se plantea la redención del mal. Y ha tenido este gran éxito porque nos habla a cada uno de nosotros de esa lucha interna que muchas veces todos llevamos dentro entre el bien y el mal que llevamos dentro. Muchas gracias a mis compañeros Raúl López Bocanegra en la realización, Isidro Granados en la musicalización y Gaby del Río en la lectura. Los espera en la próxima aventura que iniciaremos aquí en La Voz del Libro. Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Los invitamos a una nueva aventura en la próxima emisión de La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro.